¿Qué dicen? Buen día, bienvenidos a Marca. Bienvenidos, fíjese. Voy a hacerles una... No es confesión, es un mini traslado de estado de ánimo, si se quiere, intelectual. Porque hoy a la mañana me asaltó si hacía el editorial de entrada, como siempre, o en lugar de eso, simplemente decía el pan a casi 100 y la leche a casi 50. Y el staff y chau. Porque es tan contundente que esa figura, entre otras, pero esa, ¿no? El pan y la leche, que me agarró eso de imaginar que bastaba, por lo menos para arrancar con esa cita. Y después dije, no, fui más conservador, digamos. De ser por la priorización noticiosa de los medios oficiales, se podría decir con total tranquilidad que el país ya ingresó a un escenario surrealista. Y pese a que el comprensible impulso natural es responder a insulto puro, cuanto más enormes sean mentiras, manipulaciones, más debe contestarse con lo elocuente de las obviedades numéricas. Los datos verdaderos sirven para protegerse honestamente, para responder a chicanas y falseamientos con lo que es irrebatible, para no entrar en el terreno de lo que le conviene a una sarta de sádicos informativos. Me parece que hay un aspecto de la contienda comunicacional redesatada, sobre todo esta semana, desde el oficialismo, a cuya contestación no sé si todavía tiene sentido tratar de encontrarle la vuelta. Por ejemplo, una cosa es rebatir las barbaridades, las asquerosidades que se dijeron sobre el chico de 13 años asesinado en el Chaco, a quien el coro de esos felones llegó a responsabilizar por su destino, en el episodio ahí frente al supermercado. Una cosa. Y otra es ingresar al juego de una Patricia Bullrich cuando afirma que todo es parte de la preparación de guerrillas motorizada por el kirchnerismo. Lo primero, uno cree que está bien porque es y será inaguantable culpabilizar con una orientación política indisimulable y sin siquiera una prueba de nada, a un pibe sumido en los márgenes más despreciables de la injusticia social. ¿Por qué no se hacen los guapos con los terroristas del mercado financiero amparados oficialmente? Lo segundo, lo de entrar en el juego de una Bullrich, es un riesgo dialéctico. No una locura, pero es un riesgo dialéctico porque además de altamente improbable, resulta peligroso seguirle la corriente a los respingos fachos. Es justamente lo esperado por los comunicadores de la alianza gobernante, es decir, licuar a través de la generalización de absurdos lo que no pueden, o no podrían, veámoslo más adelante, tripular mediante las tretas sobre el sufrimiento cotidiano de las mayorías. Con los cuadernos casi derruidos por ahora como engañapichanga superior, o en todo caso con un alcance bastante más pequeño que el proyectado, la creación de los soldados subversivos de la yegua era y es el siguiente paso de manual. Y lo que uno dice es que meterse ahí constantemente o centralmente es peligroso. No está a la altura de lo que se necesita para parar de alguna forma seria esta devastación. Sirve para Bullrich, Carrió, sirve para jugar y chicanear en las redes, sobre todo, del mismo modo en que puede hacérselo con los extravíos místicos de la sacerdotisa nacional, los poemas budistas de funcionarios despedidos,
la papa en la boca de Macri o la misericordia de Heidi, punto. Esa zona digital, en cambio, no solo la digital, entre otras tantas posibilidades que la exceden, sí es útil para que el ingenio profundo combata la ilógica del modelo en aquello que más le duele, porque exhibe descarnadamente a los victimarios. Por ejemplo, uno de los disparadores circulantes, alguno de ustedes lo habrá visto, muestra a un tipo preguntándose si entiende bien lo siguiente. A los exportadores que cobran en dólares les ponen un impuesto fijo en pesos, y a todos los que cobramos en pesos nos cobran tarifas en dólares. Hay que ir por ahí, diría Pedro Grullo. Argentina es el país que más depreció su moneda en el mundo durante 2018. En el mundo. Es una mega devaluación del 100,2%, seguida de lejos por Turquía con un porcentual de 73,9%. Significa en dólares una reducción de alrededor del 50% en el salario mínimo, lo cual solo un lelo puede interpretar como consecuencia no deseada del plan de devastación macrista. Y es un galardón universal doble, como también señala el último informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Argentina también tiene la tasa de interés más alta del mundo, tras la reciente suba al 60% dictaminada por el Banco Central. A lejanísimo placé entran en el ranking Venezuela, 20,8% de tasa, Turquía, 17,8%, y México, 7,8%. Argentina, el 60%. La inflación, ya estimada en los documentos oficiales con un piso del 40%, piso, aunque Baldío Duhovne dijo que no pensaba hablar de papers reservados, es asimismo la más grande de las naciones emergentes. Los turcos no llegan ni a la mitad de la inflación argentina. Y Sudáfrica y Brasil, que son los que siguen, tienen niveles de un dígito. En medio de esta calamidad, hay que sentirse entre contentos y confiados porque Trump respaldó fuertemente los esfuerzos del gobierno argentino, porque los pases del mago Toto lograron contener la cotización del dólar y porque el Fondo Monetario concederá la ampliación de ayuda a sí mismo. Si alguien cree, otra vez, que esta construcción de subjetividad es inconcebible o, como decíamos al principio, surrealista, no tiene más que corroborar que es precisamente lo ejecutado en estos momentos. La tristeza y el desconcierto masificados por obra de una pobreza que está en crecimiento espeluznante. Comercios que cierran a lo pavote. Anuncios empresariales esta semana de decenas de miles de despidos gracias a la paralización de la obra pública. Advertencia de voceros oficiosos en torno de que lo peor está por llegar. ¿Qué otra respuesta podrían tener que no sea la confianza en que el asombro dará o daría lugar a creer en cualquier invento? Vayamos a los siguientes bifes, sin pretensiones irónicas. Pongámosle. Estabilizan, todo va en comillas, ¿no? Estabilizan el tipo de cambio en la franja de 40-45 pesos tras su indescriptible toma de ganancias. El fondo garantiza los dólares para tirar en el año electoral presidencial de 2019. El campo contribuye a aguantar los trapos. Inundan con una chorrera de dinero al conurbano bonaerense para mantener el asistencialismo elemental y despachan fuerzas represivas precisas en las barriadas más convulsionadas. Lo están haciendo. Los gobernadores se suben al patíbulo del déficit cero,
pero la oposición no acierta con la tríada unidad, proyecto, candidato. Y el oficialismo, o el poder neoliberal a secas, mejor, sí acierta con alguna figura candidateable del recambio. Y la clase media, siempre genéricamente expresada, no hay una clase media, se aguanta ser el pato de la boda porque no encuentra escapatoria y porque cualquier opción sería preferible al retorno populista. La opinión personal es que no les dará, porque esto es la Argentina y sus reservas de minorías intensas garantizan una lucha constante de fósforo al acecho, de consecuencias impredecibles. Pero pregunto, ¿es completamente ridículo imaginar esa proyección? La situación incendiaria de 2001-2002, es cierto que visto ahora en retrospectiva, tenía una fuga claramente PJ que desembocó en la anomalía kirchnerista. Eso no existe hoy como elemento claramente visualizable, no es que no pueda serlo, porque el peronismo blanco, en realidad ningún peronismo, quiere agarrar. No quiere tomar responsabilidad de bombero alguno. Carece de todo programa superador del macrista, y la única oposición realmente existente, que es el kirchnerismo con liderazgo exclusivo, estaría circunscripta en sus chances de crecimiento ganador. Ese cuadro traza un horizonte teórico, que político-institucionalmente es diferente al de hace 17 años. El que se vayan todos de entonces fue la llave de un dispositivo KM que acabaría por derrumbar al bipartidismo tradicional. Muy bien, ¿dónde está hoy la llave esa? ¿Dónde está haciendo que la consigna potente de despreciar a todos muda en la actualidad al desconcierto inválido de no creer en casi nadie? Cuidado, ¿eh? Citado nuevamente el ensayista Jorge Alemán, la emergencia de nuevas fuerzas políticas, por el momento acá no es una fuerza, el descreimiento, pero en su sentido amplio, nuevas fuerzas políticas antipolíticas, hablan de una crisis de representación que testimonia las dificultades neoliberales para asegurar su gobernabilidad. Pero de esa crisis representativa no se deduce, al menos de modo inmediato y necesario, que emerja un proyecto capaz de ponerle límites. Esto es, el poder neoliberal no solo no está en crisis, sino que aprovecha las crisis para su permanente reproducción. Entonces, la política se vuelve un espectáculo de la impotencia.